Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Aquí estamos nuevamente el día de hoy. Como cada viernes, presentándoles a ustedes un programa que pretende llevar hasta sus hogares, hasta su vehículo, hasta su negocio, a donde usted esté, donde nos pueda escuchar a través del 102.5 del FM, a través del Facebook, el Facebook Mucho Chihuahua, o el Facebook Antena-TV Radio, en radio, aquí en Antena, pues platicando más que nada de lo que nos interesa en el aspecto de la historia, del arte, de la cultura, de todo lo que tenga que ver con nuestro querido estado Chihuahua. Y el día de hoy hemos seleccionado un tema que me gusta mucho, me apasiona, porque además, bueno, pues es mi origen. Siempre he dicho y sostengo que provengo de la sierra de Chihuahua. Todos quienes me conocen saben que venía yo de San Juanito, mi querido San Juanito querido. Y bueno, para muchos resultó una revelación que nací en Ciudad Juárez, como mis 10 hermanos. Y hoy vamos a hablar de mi tierra natal, de Ciudad Juárez. Pero vamos a hacerlo desde el punto de vista de los edificios históricos de Ciudad Juárez, porque miren cuántas de las veces no hemos ido a Ciudad Juárez, cuántas veces hemos estado ahí, cuántas veces hemos recorrido y no nos hemos dado el tiempo para visitar los lugares icónicos, para visitar los lugares que tienen que ver con la historia de nuestra gran frontera, de la mejor frontera del mundo, dicen por ahí, cuando menos de México sí. Entonces, el día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de este tema, que no sin antes decirles que esperamos sus llamadas en el WhatsApp 432-3003. En el mismo Facebook debemos estar contestando a quienes nos hagan cualquier pregunta relacionada con los edificios históricos de Ciudad Juárez, a quienes nos acompañan el día de hoy en la radio, o quienes nos van a ver posteriormente. Tengo la costumbre de contestar por ahí los mensajes que llegan a la página de Facebook posteriormente al concluir el programa, porque fíjense que tenemos algunas vistas, pero tenemos más personas que después posteriormente nos ven, y debo decirles que ya estamos también en YouTube. Búsquenos así, Mucho Chihuahua, y tenemos el podcast ya en Spotify, así es que pues arrancamos. Miren, yo quisiera iniciar por definir en su momento cómo fue que se pobló el norte de nuestro país. Digo, que se pobló por parte de los conquistadores españoles, ¿no? Obviamente que estaba poblado ya por bastantes naciones originarias. Todos hemos hablado ya acerca de ellas. En nuestro territorio la más importante, la más trascendental, la que aún se conserva, como los Rarámuri, pero había muchísimas tribus. Les platicaba yo el otro día que el profesor Rubén Beltrán nos hablaba de, no sé, 200, 300. Pero bueno, miren ustedes, cuando los españoles llegan a la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlán, pues, a partir de la fecha de la conquista 1521, iniciaron ellos, obviamente, rumbo al norte, al sur y a todos lados, pero me interesa platicarles rumbo al norte cómo fue que se dieron los pasos para la conquista de los territorios del norte hasta llegar a los Estados Unidos, que ahora lo que conocemos hoy como Estados Unidos, que en su momento fue territorio mexicano. Hubo 3 rutas, la de Oriente, la de Occidente y la del norte. Obviamente la de Oriente pues tiene que ver con la parte del camino que va de México a San Luis Potosí, a Monterrey, a San Antonio, por así decirlo. Vamos a trazar una línea. La de Occidente, que tiene que ver con Guadalajara, con Mazatlán, con Nogales y con Tucson, Arizona. Pero para poblar Chihuahua, para llegar hasta el paso del Río del Norte, como se llamaba Ciudad Juárez, se siguió una ruta, la que el famoso adelantado, así le llamaban a don Juan de Oñate, trazó, siguió, continuó hasta llegar a Santa Fe, lo que es hoy Santa Fe en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Esta ruta está aquí en la pantalla, y obviamente tenía como centro, como punto de partida, la Ciudad de México. Tenía la visita
alguna de las ciudades, o a las ciudades mejor dicho, que en su momento tuvieron una explotación minera bastante importante. Vamos a decir que se siguió una ruta de minas y pasaba por Hidalgo y pasaba por Querétaro, obviamente, por San Luis Potosí, por Zacatecas, Durango, Chihuahua, Parral. Por ahí había una pequeña desviación al Valle de Allende, a San Francisco de Conchos y otra a Satebó. Pero lo más importante y lo que nos interesa comentar es cómo llegaba al paso del Río del Norte. ¿Qué es esto? Es Ciudad Juárez. Es precisamente el lugar por donde ellos identificaban al río Bravo, identificaron, mejor dicho, al río Bravo, y ahí en un pequeño recodo del río, hacia donde sube rumbo a la presa del Elefante y a la presa en Estados Unidos, pues obviamente había la posibilidad de pasar por ahí rumbo al norte a conquistar Santa Fe. Ciudad Juárez, lo que es hoy la heroica Ciudad Juárez, se convirtió entonces en un espacio de mucha importancia porque era un espacio de llegada y de salida. Era el espacio en donde los antiguos conquistadores tenían la posibilidad de abastecerse, así como el Valle de Allende representaba un lugar donde el comercio de diferentes alimentos y demás se daba de manera muy amplia. Debemos recordar que Valle de Allende fue el lugar a donde las minas se surtían precisamente de las hortalizas, de los alimentos que se requerían. Pero bueno, esa es otra historia. Estamos hablando de Ciudad Juárez, estamos hablando del paso del Río del Norte y la importancia que tenía para que pudiera conquistarse hacia la parte septentrional, dicen los que saben, de nuestro continente. Por lo tanto, había que establecer alguna comunidad, o habría que establecerse una comunidad ahí en las márgenes del río. Esta comunidad que hasta ahora prevalece como una ciudad muy, pero muy pujante, la más importante de nuestro estado, ni más ni menos, la quinta economía en el país. Juárez representa para nosotros una ciudad progresista, una ciudad donde quien acude a ella regularmente se queda, y se queda porque es una ciudad muy, pero muy amable. Ciudad Juárez tiene muchas características. La conocimos cuando éramos jóvenes, en plan de cotorreo, dicen los muchachos. Íbamos a los discotecas famosos, así se decía, para que no me critiquen, el discotec. Íbamos a las discos, íbamos a los eventos que en Ciudad Juárez se desarrollan con más cotidianidad como que el mismo capital del estado, conciertos, yo a las funciones de lucha libre, obviamente. En fin, hemos ido a Ciudad Juárez para ir al Paso, Texas. Hay quien dice que no va a Juárez, que va al Paso. Hay quien se va directo por Santa Teresa para no llegar a Ciudad Juárez. Pero quienes llegamos a Ciudad Juárez y quienes nos quedamos en Ciudad Juárez, en la heroica Ciudad Juárez, o lo visitamos con un plan turístico, cultural, nos sorprendemos verdaderamente de lo que ahí existe. El día de hoy yo les voy a platicar cuando menos de 4 edificios históricos, 5 de ellos, que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo y la historia de esta bella frontera. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, del paso del Río del Norte de los indios mansos. Sí, así como escucharon ustedes, parece trabalenguas, pero no es. Es la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del paso del Río del Norte, que es como se llamaba la ciudad de los indios mansos. ¿Por qué los indios mansos? Bueno, pues que era la tribu que prevalecía ahí junto con los Sumas, obviamente, ahí en Ciudad Juárez. Les voy a hablar en un rato más acerca de lo que fue la misión de San José, el segundo edificio religioso más importante de la frontera. Ahí están las fotografías, mi querido Irving está haciendo el favor de subirlas. Les voy a platicar acerca del edificio de la Presidencia Municipal Antigua de Ciudad Juárez, que fue ahí en los terrenos donde está construida, obviamente, fue un refugio
de los ciudadanos cuando eran atacadas por las tribus bárbaras, sobre todo de los indios pueblos del norte de Ciudad Juárez. Fue un refugio a donde acudían las personas precisamente. Les voy a platicar también de un panteón, del primer panteón civil de Ciudad Juárez. Todavía existe. De veras, yo sé que poca gente lo conoce, poca gente lo ubica, pero vamos a hablar del primer panteón civil que existe en Ciudad Juárez, porque ahí está enterrado quien fuera el prohombre de la ciudad, vamos a llamarle así, en los tiempos de la Reforma, el hombre más rico de Ciudad Juárez, don Inocencio Ochoa, perdón. Vamos a hablar también de la exaduana de Ciudad Juárez, lo que es ahora el Museo de la Revolución en la Frontera, y lo interesante que es la visita a este museo. Y finalmente vamos a estar hablando de un edificio que poca gente ubica, la oficina de correos. La oficina de correos de Ciudad Juárez, de los pocos edificios que existen en la frontera, con una belleza, construida en tiempos anteriores. Vamos a estar platicando de todo esto dentro de un buen rato, en lo que hacemos un corte, vamos y regresamos. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Soy el profesor Miguel Ángel González, aquí en su programa Mucho Chihuahua. Estamos hablando de Ciudad Juárez, edificios históricos de Ciudad Juárez, cosa que me da mucho gusto y me agrada bastante por ser mi tierra natal. Pero miren, debo agradecer a Ramón Agustín Bernal, que nos manda saludos aquí por Antena FM-TV, a Silvia González, a Oscar Ricardo Domínguez, que están pendientes aquí del programa, y a través del Facebook Mucho Chihuahua, mi querido amigo Arnaldo Gutiérrez, saludos igual, a Gaby González hasta Krill, a Marvin Ayala, qué gusto verte Marvin, el otro día en la presentación del libro, a Marilyn, que nos escucha de los Estados Unidos todas las semanas, a mi compañera Angélica Contreras, y al maestro Saúl Rocha Ávila. Querido maestro, muchas gracias. Es usted un buen ejemplo de lo que es un empresario que se dedica a la educación. Decía que estamos platicando acerca de Ciudad Juárez, edificios históricos, pero tenemos que hablar un poquito antes acerca de la fundación, porque para mucha gente es una gran sorpresa que obviamente Ciudad Juárez se fundara antes que la ciudad de Chihuahua. Debemos recordar que Chihuahua se funda en 1709, mientras que Ciudad Juárez lo hace en 1659. 70 años antes. Es Fray García de San Francisco quien funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente. Vuelvo a repetir el nombre completo: la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, del paso del río del norte de los indios mansos. Es en esa fecha, en 1659, cuando se establece por primera vez lo que es la misión. Y déjenme platicarles acerca de este edificio. Esta misión, para quienes no la conozcan, porque sé que habrá gente incluso de Ciudad Juárez que no la ubique, no la conozca o no la reconozca, mejor dicho, es esta pequeña iglesia que está a un lado de la Catedral de Ciudad Juárez. La Catedral todo el mundo la ubicamos, frente a la Plaza de Armas. Es un edificio obviamente más identificable, pero esta pequeña capilla que está ahí a la izquierda, que están ustedes viendo en su pantalla, es precisamente la que dio origen a que se fundara Ciudad Juárez. Hay que recordar que el decreto en España establecía la instalación primero de la iglesia, el templo de adoración, la plaza pública, ya lo hemos platicado en este programa, y luego el edificio del gobierno. En Ciudad Juárez resulta un poco diferente, porque si bien es cierto está la iglesia, frente a la iglesia está la plaza, pero el edificio de la presidencia o lo que fue las casas consistoriales, que vamos a hablar ahorita de eso, están detrás de la propia iglesia. Bueno, pues déjenme que les comento que este pequeño templo que está ahí, que ustedes pueden visitar todavía, que tiene más de 360 años de haberse construido, que sigue en pie, que fue remodelado, que tiene una estructura metálica que la soporta, porque pues obviamente el paso del tiempo, es una verdadera belleza. Es un espacio cuando ustedes entran y pueden ir todos los días,
Incluso todo el día está abierto, ahí hay oración durante todo el día. Cada vez que voy a Ciudad Juárez voy y veo los detalles que me encantan de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe. Siempre hay gente ahí en las bancas por dos razones: o van a rezar el rosario o están esperando el momento de la confesión. Pero miren ustedes el detalle que está mostrando aquí Irving amablemente de lo que es el templo, esta belleza. Fíjense en lo que son los trabajos de la carpintería, esos soportes que ustedes están viendo y sobre todo las vigas del techo tienen detalles, están esculpidas, vamos a decirle así, están talladas, tienen una talla preciosa. Se dice que fue un italiano, una persona de origen italiano de nombre, se me está yendo el nombre en este momento, es un italiano que es quien esculpe la madera. Cuando se hace la remodelación de esta casa, se buscó que tuviera semejanza al trabajo que se hizo y se logró. Dorico se llama, aquí lo tengo. Se buscó que fuera de la misma forma, y ustedes cuando vayan ahí no van a encontrar diferencia en lo que es la talla de la madera. Dorilio Pico, perdónenme, se me fue el nombre de repente. Dorilio Pico. El detalle más importante que tiene este espacio es que también ahí existe al centro mismo del espacio una placa que tiene un grabado que dice que ahí están sepultados, o que ahí se encuentran los restos de varias de las personas que han sido sepultados en ese templo. Todos ustedes recordarán, ya lo platicamos la semana anterior, cómo esa placa exactamente que está ahí nos dice que ahí están todavía sepultadas las personas, o ahí quedaron sepultadas las personas que en su momento estaban por todo el templo. Así es que, pues bueno, aquí gracias a Irving tenemos todas estas imágenes. Qué padre es esto de la tecnología, Irving. Rápidamente se encuentran las cosas, lo que es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, reitero, fíjense en las fotografías iniciales, cómo el templo está sobre una loma, vamos a decirle así. Todos sabemos que Ciudad Juárez, hay otra mejor ahí que tiene una fotografía de unos vehículos. Todos conocemos Ciudad Juárez. Sabemos que no es una ciudad ciertamente plana en su mayoría. No es una ciudad como Chihuahua, que tenga cerros al interior, que tenga como aquí el Cerro de Santa Rosa o el Cerro del Coronel o alguna otra cosa. No, es una ciudad plana. Pues bien, lo que es la misión de Guadalupe se funda y se queda muy cercana a lo que es el Río Bravo, que en aquel entonces no estaba revestido, obviamente. ¿Qué se buscó? Se buscó que quedara en la parte más alta de la ciudad, sí, así como lo escuchan. Todavía no existían, obviamente, los espacios de la periferia de la ciudad donde está la gente vive arriba del cerro, pero esta era la parte céntrica, la parte central, el centro de la ciudad misma, y se buscó que se fundara o que se construyera la misión de Nuestra Señora de Guadalupe en una loma, vamos a decirlo así. Y cuando vayan ustedes a Ciudad Juárez, si se paran ustedes ahí a espaldas de la catedral, o teniendo a la catedral a espaldas, se van a dar cuenta que la Plaza de Armas queda 3 o 4 metros abajo. Y sobre la Plaza de Armas, si no existiera ningún edificio y ustedes trazaran su vista, encontrarían todo absolutamente plano hasta llegar al kilómetro 28, hasta donde ustedes quisieran, salvo la Cuesta, ¿no? El barrio de la Cuesta, que ya está un poquito más arriba. Pero en fin, ¿por qué se encontró este espacio? Pues ahí está, exactamente esa es la fotografía en donde se nota claramente que hay un desnivel. Está la Plaza de Armas ahí incipientemente. ¿Y por qué ese desnivel y por qué ahí? Bueno, hay dos razones, se las voy a adelantar. Detrás de la iglesia, detrás de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, se construyó en su momento un fuerte, vamos a llamarle así. Esto es un espacio a donde los soldados reales, los soldados del rey, acudían para poder resguardar a la gente que vivía en esa comunidad.
Recordemos que entonces había el ataque, como lo hubo durante toda la conquista, de los indios pueblos a las comunidades, a los españoles, a quienes consideraron y con justa razón invasores de su territorio. Y entonces se establecieron presidios. No hay que confundir la palabra presidio. La palabra presidio no tiene que ver con una prisión, sino que tiene que ver con ese espacio en donde se refugiaba la gente. ¿Dónde era? Ponemos la fotografía, por favor, Irving, de la antigua presidencia municipal. No se va a notar, obviamente, pero en ese terreno, ubíquense en Ciudad Juárez. Estamos hablando de que ya estamos hablando de la parte trasera, por así decirlo, de la catedral y de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, y ahí está la presidencia municipal antigua, ese edificio. Bueno, pues si ustedes hacen un cuadro de alrededor de 100 metros por los 50 que mide de frente la presidencia, imagínense ustedes una barda, un bardeado, entonces era con varas, con ramas, etcétera, pero finalmente era un espacio que estaba cubierto y estaba resguardado por los soldados del rey, que servían los presidios precisamente para el refugio de las personas que eran atacadas por las tribus que en su momento reclamaban su espacio y querían obviamente sacar a los invasores de su lugar. Este espacio que están viendo ustedes ahorita, que primero era un solar, después se convierte en lo que es las casas consistoriales. Aquí en Chihuahua capital hubo casas consistoriales también, lo que es la antigua, la actual presidencia municipal. Recuerden ustedes, hay unas fotografías por ahí de los arcos de las casas consistoriales de Chihuahua. Bueno, la casa consistorial no era otra cosa más que la casa de la autoridad civil. En la Nueva España teníamos dos tipos de autoridades, las eclesiásticas, que realmente eran las que mandaban, y los civiles, que eran quienes obviamente mantenían o trataban de mantener el orden en la comunidad. Pues bien, ese espacio de que les estoy platicando se convirtió posteriormente en la presidencia municipal de Ciudad Juárez, una edificación que ahora, por la historia que tiene, se ha convertido ya desde 1900, si mal no recuerdo, fue en el 83, cuando se construye, 83 sí, cuando se construye la presidencia municipal actual, los terrenos que ocupa hoy, el edificio enorme, grande que está ahí cerca del río, y se abandona o se deja este espacio de la presidencia. Pero si usted no ha ido a Ciudad Juárez y no ha entrado a la presidencia municipal, se ha perdido algo muy importante. Primero, al entrar al edificio, va a encontrar usted en las paredes del mismo los murales o unos murales que tienen que ver con la historia de Ciudad Juárez, ¿sí? Entre palabras, porque están escritos ahí, y entre imágenes va a encontrar usted todo acerca de la fundación de Ciudad Juárez. Pero si usted va en plan turístico y tiene autorización para entrar a la sala de cabildos, bueno, se encontrará un espacio muy, muy agradable, con muebles de la época. Estamos hablando de que, bueno, pues hay mucha historia en la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Me vino a la mente el bombazo aquel que hubo, pero es otra historia. No, a lo que voy es que actualmente se ha convertido en el Centro de Arte y Cultura, el Centro Municipal de las Artes se le llama. Ahí hay unos espacios para la presentación de obras de teatro. Hay una escuela con reconocimiento de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Existe pues todo un desarrollo para que usted vaya, admire, pero también que se prepare en la cuestión de las artes escénicas, en la pintura, en la danza, en la escultura y en muchas otras disciplinas más. Juárez es verdaderamente un espacio sorprendente. A mí me gustaría mucho motivarlos para que conozcan ustedes el Juárez cultural, el Juárez histórico, no solamente lo que sabemos y conocemos de una ciudad tan grande, tan inmensa y tan difícil como Ciudad Juárez en cuanto a su desarrollo, pero quisiera motivarles a que fueran a conocer al Juárez de la cultura,
de los edificios históricos que aquí estamos presentando. Pero eso le seguimos ahorita porque vamos a un nuevo corte. Gracias por continuar con nosotros. Soy Miguel Ángel González y este es su programa Mucho Chihuahua. El día de hoy estamos hablando de Ciudad Juárez, de mi orgullosa tierra natal. Y estamos platicando acerca de los edificios históricos que hay en Ciudad Juárez. Estamos hablando del Juárez Cultural. Pero déjenme saludar, por favor, a mi querido maestro, el profesor Pancho Francisco González, diputado, expresidente municipal y hoy cronista de Meoqui, quien nos está escuchando y le agradezco mucho. Gabriel Tarín dice, pregunta si pudiera comentar de los murales del hipódromo de Ciudad Juárez. Interesantísimo, lástima, ahorita platicamos de ello. Lástima de espacio perdido, desocupado, etcétera. Vamos buscando la fotografía, Iván, de los murales del hipódromo Ciudad Juárez para platicar de ellos ahorita con mucho gusto, con la fotografía en mano. Silvia Benzor, muchas gracias. Juan Ramón Murillo, dice Rocío desde Ciudad Juárez, me interesa para seguir aprendiendo, estar recordando los edificios. Recuerda el edificio Rusek, ¿sí? El edificio Rusek pasó a la historia cuando se construyó la Plaza del Ángel aquí en Chihuahua. Maribel Tapia, muchas gracias por estarme escuchando. Un saludo muy afectuoso, un abrazo. Mira, mi tocayo Miguel Valverde, un gran artista, de veras. Miguel está haciendo un trabajo fabuloso por todo el estado. Se le ve por todas partes. Hay que ir a admirar el mural hecho con cerámica que hizo mi tocayo Miguel Valverde ahí en San Isidro, en Pascual Orozcos. Fabuloso, no tiene duda. Víctor Castro, muchas gracias. Milín, no recuerdo a mi querido Milín cómo se llama, todo el mundo le decimos Milín, la de San Juanito, dice, lo voy escuchando, saludos, gracias Milín. A mi compañero y amigo Sergio Gallegos, la maestra Telma. Manuel Navarro, quiero el libro, amigo. ¿Cuál de tantos? Ya tengo muchos, no es cierto. Con mucho te gusto, te hablo al rato y nos ponemos de acuerdo, Meni. Patricia Triana, maestro Rocha nuevamente por acá. Mira, mi amigo Gabo, el señor secretario de Desarrollo Urbano del Estado, también nos iba escuchando ahí en su programa. Pero bueno, continuamos, vamos platicando de un espacio que está ahí un poco escondido en Ciudad Juárez, que cuando la gente pasa por ahí lo ve y dice, pues no tiene chiste, quién sabe qué será lo que hay ahí. Estamos hablando de la misión de San José. La misión de San José se caracteriza por un detalle. Las crónicas dicen que era un lugar alejado, a donde los caminantes, los visitantes, quienes iban desde Chihuahua, desde México, desde donde fueran a Ciudad Juárez, llegaban a descansar antes de llegar a Paso del Río del Norte. Sí, así decíamos, llegaban a descansar. Es como cuando aquí en Chihuahua hablamos de Nombre de Dios y decían que era un pueblo de visita, que era un pueblo alejado de la ciudad, y ahora que nosotros vemos que Nombre de Dios está pues en la mancha urbana y que hay muchísimo más colonias más allá de Nombre de Dios, decimos, ¿cómo es posible que pudieran decir? Bueno, pues estamos hablando de que entonces no había los vehículos que hay ahora y no se trasladaban tan rápido como nosotros. Pero bueno, así en Ciudad Juárez pasa con la misión de San José. A ver, vean la fotografía, ubíquenla, ¿la recuerdan? ¿La han visitado? ¿Han estado ahí? ¿Saben la historia que guarda este lugar? En primer lugar, obviamente se construye para el adoctrinamiento de las tribus que existían en Ciudad Juárez. Estamos hablando de los Sumas, estamos hablando de los indios mansos. Se construye precisamente para dar espacio a que existiera alguna otra comunidad cercana a lo que ya era el centro de la ciudad, ahí en la Misión de Guadalupe, en la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal antigua. Y este lugar
ha sido remodelado en diferentes ocasiones. Tenía un problema muy serio que el año antepasado fue resuelto, de inundaciones cada vez que llovía, por la pavimentación, por los arreglos de calles y demás, quedó este lugar abajo. Ahí está una de las remodelaciones que se hicieron. Creo que afortunadamente el problema ya está resuelto, ya el drenaje funciona bastante bien y se puede solucionar el problema. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de esta misión? Dos. Una, Benito Juárez, cuentan las crónicas, que llegó precisamente a ese lugar y ahí descansó en las dos ocasiones que se trasladó a Ciudad Juárez. La primera de ellas fue recibido por una dama de la sociedad de apellido Samaniego, casada con un hombre, el hombre más rico de Ciudad Juárez, don Inocencio Ochoa, quien donó, por ejemplo, los terrenos para que se construyera el monumento a Juárez, ¿sí? Todo ese espacio que ustedes conocen y ven ahí, lo que es ahora el monumento y toda la plaza, fue donado por este rico comerciante de Ciudad Juárez. Pero aquí lo que interesa es que en este lugar, exactamente detrás del templo, don Inocente Ochoa estableció el primer panteón civil de Ciudad Juárez. Sí, como me escuchan. Yo estoy seguro que muchos no saben que ahí existe el primer panteón. Ahí está la imagen de las pocas tumbas que tiene ese panteón. Porque es un espacio pequeño, ¿eh? Es por decir el patio de una casa y por ahí pasa muy cerca la acequia madre. No ubicamos dónde es, perdón. Ahí les va. Si ustedes están en Ciudad Juárez, transitando por el eje vial Juan Gabriel, por el lado rumbo al norte, vamos a decirle, frente a las oficinas de gobierno del estado, ahí donde están las instalaciones de la Junta Municipal de Agua, dense una vueltecita, giran a la derecha y van a encontrarse ustedes con la calle, precisamente así se llama, calle Camino Viejo a San José. Y la calle Márquez se apellida, sí. Ahí van a encontrar ustedes el templo. Es un espacio muy pequeño y sí tienen permiso, sí les autorizan poder pasar ahí al cementerio a admirar estas tumbas de quien fue el hombre más rico de Juárez en su momento, de su esposa que fue la primera que sepultaron ahí en ese panteón, y de unos monumentos históricos, de un panteón antiguo, que estamos hablando de 1870, 1880, ya hace bastantes años. La misión de San José representa para Ciudad Juárez el segundo edificio más importante de carácter religioso que se construyó y seguramente el más antiguo, después de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya después de eso vinieron otras misiones más, la de San Lorenzo, por ejemplo. Juárez se caracterizaba por eso. La de Socorro, que ya quedó en Estados Unidos, la de Guarafil. Juárez se caracterizaba por eso, precisamente por estar rodeado de varias misiones. Estas misiones tenían como objetivo, obviamente, la instalación del templo religioso y, obviamente, el adoctrinamiento de quienes vivían en su momento por ahí. Así es que ya lo saben, Juárez tiene mucho que ver. Ya hablamos de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, ya hablamos de la presidencia municipal, ya hablamos de este templo de San José. Enseguida vamos a entrar a lo que es la aduana fronteriza y la oficina de correos, pero por lo pronto vámonos al corte, al último de este segmento. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, por permanecer en su programa Mucho Chihuahua. Yo sé que todos lo saben, pero quiero hacerles el recordatorio. Este programa surge a raíz de la publicación de este libro, Mucho Chihuahua, precisamente es su nombre. Ya estamos en la segunda edición. Pronto habremos de estar acudiendo a algunos municipios del estado de Chihuahua a hacer la presentación del libro. Ya nos gustó esto de presentar libros porque
mucho Chihuahua, mucho Pancho Villa, y luego ya me la regaban que si mucho Día de Muertos también, y que si mucho municipio. Nada, nos gusta la palabra. Nos gusta esta época, esta etapa en la que, así con toda calma, ya sin tanta estridencia política, administrativa y todo lo demás, estamos aprovechando el tiempo para tratar de dejar alguna huella, para tratar de dejar algún legado, algo que con el tiempo quien lea alguno de los relatos que contamos en cualquiera de nuestros 3 libros pueda no solo recordarnos, sino serle útil. El otro día, mi querido amigo y exalumno de la Facultad de Derecho, hoy catedrático del Colegio de Bachilleres, Israel Domínguez, me mandaba una fotografía, Israel, en donde llevaba 2 libros y llevaba a sus alumnos a diferentes lugares que relato yo aquí en Mucho Chihuahua, y le dije, pues no batalle, invíteme, y yo platico con los muchachos de lo que ya escribimos. Pero bueno, gracias por conectarse. A Tomás Rodríguez, mi querido Tomás, muchas felicidades. Tomás es el empresario que se dedica a la renta de muchos productos, pero entre ellos, si ustedes van ahora a la pista de patinaje, van a ver, hay una fabulosa carpa que va a cubrir todo el escenario, producto del trabajo y del esfuerzo de un empresario chihuahuense, un joven empresario chihuahuense como lo es Tomás Rodríguez, que además de las vallas, de las gradas, de las sillas y todo lo demás para que los espectáculos sean de nivel, ahora se está estrenando con esta gigantesca carpa que está instalada ahí en lo que es la pista de patinaje que se pone año con año. Gracias por ello, Tomás, verdaderamente. Alex Cascos, Alex es un buen amigo que ha estado aquí en el programa invitado y me halaga mucho cada semana porque siempre dice lo mismo, que tiene una torta de barbacoa, su refresco de manzanita Soto y el mejor de los programas. Gracias, Alex, qué bueno que te gusta, porque a mí me encanta. Me preguntaban y les contesto dónde se encuentran mis libros. El libro Mucho Chihuahua tiene un costo de 350 pesos. El libro Mucho Pancho Villa, donde relato la historia del general Francisco Villa y de la revolución en Chihuahua, perdón. Son relatos, no son libros de historia, no se asusten. Y el libro del Día de Muertos en Chihuahua, en México, en el mundo. Estos tienen costo de 150 pesos. Mucho Chihuahua, pues es un libro de 212 relatos y más de 470 páginas, así es que por ello la razón de los precios. Los encuentran en la prensa, los locales de la prensa de mi amigo Patricio Martínez, que nos hace el favor de tenerlos ahí. Los encuentran en la librería Logos. Logos está en la calle 15 y Libertad, en contraesquina del Templo de San Francisco. Los encuentran también en La Pulque, el espacio ahí de Tercera y Victoria de mi amigo Ricardo Perea. Muchas gracias, Ricardo, por tenerlos ahí. Y los encuentran en la Arena Coliseo Chihuahua. Creo que todo el mundo conoce ya la Arena Coliseo Chihuahua, la de la lucha libre, la de todos los domingos. Pero bueno, vamos a concluir el día de hoy platicando acerca de un espacio que a mí en lo particular me agrada mucho. Además de que acabo de estar ahí la semana antepasada haciendo ya la presentación del libro de Mucho Pancho Villa, lo cual agradezco al antropólogo Jorge Carrera y a Liliana Fuentes, la directora del Museo de la Revolución en la Frontera, el MUREF, así como se escucha. El MUREF no es otra cosa más que el espacio en donde se exhibe de manera muy gráfica, muy profesional, como museo que es, lo que fue la revolución en Ciudad Juárez. Debo recordarles que hay 2 tomas de Ciudad Juárez muy interesantes. La primera de ellas, que es la que provoca el derrocamiento de Porfirio Díaz, y la segunda posterior, que se da por allá por el mes de noviembre, en la que Villa resulta triunfante y luego viene y toma Chihuahua y se convierte en gobernador. Pero bueno,
quiero hablarles del museo. El Museo de la Revolución en la Frontera, antes aduana de Ciudad Juárez, es un espacio muy importante porque en su interior y en su exterior se han desarrollado, se han realizado actos importantes. Al interior del museo, que ahí está la fotografía de cómo está actualmente, pero hay una fotografía de mi padre ahí con unos vehículos sirven de la época de no sé qué año, deben ser de los que serán 30, 40, yo creo, ¿no? Era la aduana exactamente para poder trasladar los productos de los Estados Unidos hacia el interior de nuestro país, había que pasar por esa aduana. En Ciudad Juárez hay unas vías del ferrocarril que como dan lata, como causan molestia, pero bueno, en su momento era precisamente el ferrocarril que trasladaba los productos que tenía que llegar ahí a esa aduana, por eso está ahí muy cerca la avenida Ferrocarril, en los patios de lo que era la aduana fronteriza de Ciudad Juárez. Como aduana funcionó bastante bien, obviamente, pero luego se convierte en un espacio histórico por dos eventos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la entrevista que se realizó ahí por parte del general Porfirio Díaz, presidente de México, y de William Taft, presidente de los Estados Unidos. A esta entrevista solamente acudió Enrique Krill, quien era gobernador del estado de Chihuahua en ese momento, que sirvió como traductor para ambos. Don Enrique Krill se murió sin decir una sola palabra de lo que se haya platicado en ese día, en ese evento histórico. Pero para mí, para mis sospechas, es que pues ahí le pusieron su regañada a don Porfirio por andarse apoyando tanto en Francia y los Estados Unidos, que siempre han estado encima de los países latinoamericanos. Seguramente algo tuvo que ver con la renuncia posterior de Porfirio Díaz. Ahí en ese lugar, en la aduana, se da un hecho histórico muy interesante también, ya después de que los revolucionarios toman Ciudad Juárez, encabezados por Villa y Pascual Orozco, aún con la inconformidad de Madero, pero bueno, se lanzaron a la batalla, vencieron al ejército federal, y entonces Porfirio Díaz, presenta su dimisión, firma su renuncia, y obviamente allí, en el exterior de este edificio, se firman los tratados. Ya hemos platicado aquí cómo se firmaron. Resulta que se citaron a las 10 de la noche, llegaron a la aduana, a ambas delegaciones, tanto los revolucionarios como los enviados de Porfirio Díaz, pero la aduana estaba cerrada, no había quien abriera, y bueno, pues para no perder el tiempo, dijeron no, firmamos porque firmamos, el día de hoy no va a ser y se nos vayan y se arrepientan. Lo hicieron acercando los vehículos, prendiendo las luces y sobre la espalda de una persona. Así dice Pedro Siller en uno de sus libros que se dio la firma. Actualmente es un museo muy agradable. Yo acabo de estar ahí la semana pasada con el antropólogo Carrera, con mi querida amiga Lucía Chavira, directora del DIF en Ciudad Juárez, presentando nuestro libro de Mucho Pancho Villa, y verdaderamente es un espacio que se adapta para todo. Así es que vaya a Ciudad Juárez, no deje de ir a la aduana fronteriza, conozca no solamente el edificio, que hay una guía para ello, sino conozca las exposiciones permanentes que hay ahí, las temporales, porque siempre hay actividad en la aduana fronteriza de Ciudad Juárez, hoy llamada Museo de la Revolución en la Frontera. Y bueno, vamos a hablar por último del último de los edificios que traigo preparados, que es el edificio de Correos. Ubiquen ustedes ahí cerca de la calle Constitución, debe ser, perdón, no traigo la calle exacta, y casi 16 de septiembre, este edificio que también pasa desapercibido para muchos de nosotros. El detalle interesante, a ver si tenemos una foto, Irving, del frente del edificio. El frente del edificio tiene esculpido en cantera. Son pocos los edificios en Ciudad Juárez que tienen trabajos de cantera, pero este tiene esculpido un escudo nacional muy bonito, muy bien hecho. Sirvió y sirve el día de hoy para correos, aunque los jóvenes actual escuchan la palabra correo y la escuchan la palabra telégrafo y dicen, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Ya no existe, ya no hay cartas de amor que lleguen con el famoso silbato del cartero.
No se alcanza a distinguir muy bien, perdón que no traje esa fotografía. Pero bueno, aún se conserva en pie el edificio de correos, lo acaban de remodelar hace poco, está recién pintado. Ahí están los detalles de lo que es la cantera. Reitero, en Ciudad de Juárez son muy pocos los edificios que todavía están adornados con esta piedra. Pues bien, creo que hemos llegado al final del programa del día de hoy. Para mí me resultaba muy interesante platicar con ustedes de lo que es el Ciudad Juárez cultural e histórico. Por favor, véanlo con otros ojos. Si usted vive en Ciudad Juárez y me está escuchando en Ciudad Juárez, si no ha hecho un recorrido por los edificios, hágalo. Enséñenle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a quien sea, que existe otro Juárez, que hay un Juárez diferente, que hay un Juárez que tiene que ver con la historia de este país, que la trascendencia que tiene la frontera más fabulosa y bella del mundo, como bien dice Juan Gabriel, es real, es cierto. Hay muchas cosas que enseñar. No solamente nos vayamos a los aspectos negativos. Pero yo hasta aquí llego. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos platicando de algunas otras cuestiones que tienen que ver con la cultura o con el arte o con lo que sea que nos sea destacado para Chihuahua. Nos vemos pronto. Qué bonito es Chihuahua.